5 años después de la publicación de 50 novelas colombianas lleno pintada, que fue una edición de Pijao y Casa de Libros, estamos aquí celebrando todavía esas novelas. 4 autores de la colección: Fernando Soto Aparicio, Fabio Martínez, Antonio Mora Vélez y Jorge Eliezer Pardo. ¿Cómo han visto el paso de estos 5 años, Fernando, de la colección? Bueno, pues en mi caso absolutamente personal, lo que fue una novela que integró esa colección de las 50 novelas colombianas y una pintada, se transformó en estos 5 años en 20 libros que tengo en Casa de Libros, y es milagrosa esa multiplicación de los libros a través de las 5 ferias a las que he venido asistiendo dentro de esta casa que yo llamo una casa del corazón y de la inteligencia. Para mí personalmente ha sido una cuestión muy enriquecedora, porque muchos de los libros míos que estaban agotados, algunos que tenían mucho problema, los que llamamos los libros prohibidos por alguna razón política, social o teológica, encontraron aquí en Casa de Libros la nueva oportunidad de comunicarse con los lectores. Así que para mí estos 5 años han sido maravillosos y he visto el crecimiento firme, sostenido, siempre hacia arriba, de Casa de Libros, que en este momento es una de las editoriales más fuertes de Colombia en cuanto a publicación de libros de autores colombianos y autores extranjeros. Así que de corazón una felicitación a Casa de Libros, a Pablo Pardo y a toda la gente que sostiene esta casa editorial. Fabio, tu novela y tus 5 años. Sí, pues yo hice parte de este proyecto de las 50 novelas colombianas y una pintada, con una novela negra que se llama El fantasma de Ingrid Balanta. Yo pienso que este proyecto, que fue impulsado hace ya un quinquenio entre Casa, era un convenio entre 2 editoriales que tienen su origen en el departamento del Tolima, Casa del Libro y Pijao Editores, se produjo en un momento, digámoslo así, muy importante para el mundo editorial colombiano. Yo pienso que en ese periodo estábamos pasando por una crisis editorial a nivel de la literatura colombiana, a nivel fundamentalmente de los novelistas y de los cuentistas, ¿no? Una crisis que estaba determinada, digámoslo así, por las grandes editoriales multinacionales a nivel comercial, ¿no?, que privilegian de una u otra manera lo económico y que ponen en un segundo plano el terreno propiamente del lenguaje poético y el lenguaje literario. Entonces, estas 50 novelas colombianas le dieron un nuevo aire a la literatura nuestra. Una de las características principales de esta colección, y ahí el gran acierto de Pablo Rodríguez, de Pablo Pardo Rodríguez y de Carlos Orlando Pardo, fue el acierto de hacer una selección donde estuvieran representadas las principales regiones literarias del país. Entonces, en las 50 novelas colombianas encontramos autores del Caribe, autores del suroccidente colombiano, autores del interior e incluso autores de los llanos colombianos. Antonio, tu periplo de tu libro en 50 novelas colombianas. Bueno, lo primero que quiero señalar es que para mí el lanzamiento de esas 50 novelas fue un espectáculo del arte, de la literatura. Yo creo que es uno de los mejores actos de lanzamiento de obras que se han hecho en la Feria Internacional del Libro desde que ella existe. Eso en primer lugar para destacar. En segundo lugar, siguiendo un poco la línea de Fabio, yo creo que ese trabajo editorial loable, fabuloso, de Pijao y de Casa, demostró que en Colombia hay buena literatura. Y no escasa buena literatura, sino abundante buena literatura. Porque no es fácil reunir 50 buenas novelas
para hacer una edición colectiva de esas 50 obras. Entonces yo creo que esas son dos cosas que hay que destacar. En lo personal, bueno, para mí fue muy significativo debutar como novelista, porque todos mis libros anteriores habían sido en el campo del cuento y de la poesía. No había publicado novela de ciencia ficción y publiqué esa novela, Los Nuevos Iniciados, que pienso que se vendió, Sí, eso porque dices. va a haber una segunda edición. Sí. Y cuando se hace una segunda edición de un libro es porque se vendió la primera. Entonces para mí ha sido también exitosa esa experiencia con Casa de Libros y sinceramente me siento profundamente agradecido con los hermanos Pardo, a quien, dicho sea de paso, conozco y quiero desde hace mucho tiempo. Es bueno decir, y lo recordamos todos, que las novelas tienen cuadros y segmentos de cuadros del pintor tolimense Darío Ortiz Robledo. Y eso también atrajo mucho al público lector porque son unas ediciones muy bien cuidadas, de muy buena factura editorial. En cuanto a lo que a mí respecta, ahí se publicó pues mi primera y clásica novela, El Jardín de las Weisman, en su edición octava, y parece ser que ese libro ha tenido muy buena fortuna y con Casa de Libros continúa esa buena fortuna. Entonces yo creo que para la literatura colombiana este fue un aliento muy importante porque pues aquí con las editoriales grandes, que es muy difícil, mientras no sea Amparo Grisales o Pablo Escobar, pues es muy difícil. Fernando, ¿tú crees que el conflicto editorial, estas editoriales independientes, la presencia en Colombia, cómo ha sido? Bueno, es más fácil hablar con una persona como el gerente de Casa de Libros, Pablo Pardo, con el que uno tiene amistad, tiene fraternidad, tiene cercanía, que hablar con los gerentes de las multinacionales, que son absolutamente imposibles de conseguir, que se han olvidado de que puede haber siempre autores sin editoriales, pero no podrá haber nunca editoriales sin autores. Aquí uno encuentra los brazos abiertos, las puertas francas y un abrazo, y eso me parece muy importante. La cercanía entre el editor y el escritor asegura el éxito de una editorial, de un autor y sobre todo de los libros, que son el producto final de todo este proceso, y es lo único que va a quedar como testimonio de lo que hicimos en la tierra. Fabio, ¿te has dado cuenta que Casa de Libros todos los años renueva, publica cantidad de títulos, que tiene ya una cobertura internacional, que ya se está afianzando como una editorial muy importante, que ya empieza a haber negocios con otros países, que tienen convenios con universidades, que llega al lector realmente? Yo creo que eso es otra labor plus de publicar en una editorial independiente como esta. Sí, este es el proyecto Casa del Libro empezó como una pequeña editorial independiente, ¿no? Que como una alternativa, digámoslo así, frente a las grandes empresas editoriales multinacionales, donde les interesan más son los bestsellers y, por qué no decirlo, los bachtsellers, ¿no? Pero lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años es que Casa del Libro ha venido creciendo, ¿no?, en el país y a nivel internacional. Yo pienso que el editor, que Pablo Pardo ha comprendido muy bien que el problema no solamente es producir un libro, ¿no?, físicamente, sino difundirlo. Y por esa razón, él, paralelo a este proyecto editorial, ha articulado el proyecto editorial a una serie de talleres de lecturas que viene haciendo con los estudiantes, con los jóvenes de educación primaria y educación media en el Tolima, en el Huila, en el departamento de Cundinamarca, etc. Yo he tenido, por ejemplo, la maravillosa sorpresa de que a mí me han escrito jóvenes estudiantes del Tolima y del Huila preguntándome por el fantasma de Ingrid Balanta.
Entonces, en ese sentido, Pablo Pardo ha comprendido muy bien el tema de que los libros hay que hacerlos llegar incluso a los pueblos más lejanos de nuestro país. Y a nivel internacional, pues a nivel internacional, aquí ya hay una serie de autores mexicanos, centroamericanos, que ya empieza a ventilar. Hay hasta una poeta rusa. ¿No? Hay hasta una poeta rusa, sí. Perfecto, ¿no? O sea que la dimensión de esa pequeña editorial independiente se ha venido abriendo paso también en el contexto de los negocios editoriales internacionales, ¿no? Porque no se hace solamente con fines económicos, sino que se hace con fines fundamentalmente culturales, ¿no? Cuando Casa del Libro publica a un poeta peruano o a un poeta mexicano, es porque está haciendo cultura y está estableciendo un diálogo cultural entre los países hermanos latinoamericanos. Entonces, yo lo digo, lo manifiesto públicamente, ¿no? Le doy Pablo se merece las felicitaciones calurosas por esa importante labor. Yo pienso que en otros 5 años, seguramente o quizás menos, vamos a lanzar la colección de los 50 libros de cuentos colombianos. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿No? Porque incluso hay que tener en cuenta una cosa. Hace 2 años, pienso, se lanzaron los 50 libros de poesía colombiana, ¿no? Lo que pasa es que pues el tema de la poesía no la tocamos aquí porque aquí nos encontramos con narradores, ¿no?, puros y duros. Maestro Antonio Mora, recordemos un poco, hablando de las regiones de Colombia que están representados en la colección, la parte del Caribe, de costeños, escritores representativos de esa región, ¿quiénes han sido o quiénes están ahí? Bueno, entre los que recuerdo, David Sánchez Julián, recientemente fallecido, Manuel Zapata Olivella, que ya falleció hace rato, sí. José Luis Garcés, Álvaro Medina, el maestro también recientemente fallecido, Pepe Stevenson, sí. Mi persona, no recuerdo otros más, pero sí sé que fueron como 6 o 7 autores del Caribe que hicimos parte de esa colección. ¿Y cómo ha recibido los lectores de esa zona la colección? ¿Has tenido alguna información sobre las universidades, las librerías? ¿Cómo ha circulado la colección? Bueno, no he tenido, digamos, una buena información sobre el particular. Mi novela, Los Nuevos Iniciados, sí fue conocida, sí se mencionó, incluso fue objeto de comentarios y de ensayos de autores sobre ella, y si hubo comentarios, si hubo ensayos es porque la novela circuló en la costa. Y haciendo una deducción lógica, si circuló mi novela, circularon las otras también. Entonces yo creo que la difusión de las 50 novelas Una Pintada fue nacional. Claro. Fue un impacto nacional, indiscutiblemente. Así es. Fabio, en cuanto a la zona del Valle... En el Valle, pues, en la colección de las 50 novelas que yo recuerdo está Gustavo Álvarez Gardiazabal, está Fernando Cruz Cronfli, está Alberto Esquivel. Humberto Valverde. Está Humberto Valverde y estoy yo. Sí. Creo que no sé si se me escapa algún otro escritor, pero fueron 5 autores, 5 narradores del Valle del Cauca. Ahora, la colección tuvo un impacto fundamentalmente en la academia universitaria, ¿no? Yo sé de profesores de literatura, ¿no?, que como eso es un libro, es un libro de bolsillo, ¿no? Entonces es un libro muy manejable, ¿no? En el Valle, ¿no?, los profesores, los catedráticos de literatura, dentro de sus asignaturas, empezaron a recomendar, ¿no?, algunos títulos de las 50 novelas colombianas. Y yo creo que hay un factor muy importante porque es un factor de aglutinamiento. O sea, en el Valle los jóvenes lectores
de literatura, conocieron allí una serie de autores que, que no conocían del resto de las regiones. Verbigracia, Fernando Soto Aparicio, ¿no? Nosotros nos formamos con Fernando Soto Aparicio. En el bachillerato, el profesor de español y literatura nos ponía a leer La rebelión de las ratas. Pues bien, esta nueva generación no conocía, ¿no?, la figura de Fernando Soto Aparicio, y eso permitió, o sea, la colección de las 50 novelas permitió que se conocieran una serie de autores de las otras regiones del país. Bueno, estamos ya recordando 5 años después la colección 50 novelas colombianas y una pintada, aquí en esta feria del 2014. Seguramente pasarán por el stand de Casa de Libros recordando y hablando de la importancia que ha tenido esta incursión en la literatura y en la forma de la cultura editorial en Colombia. Creo que 50 novelas y una pintada es un hito en la creación colombiana porque está en todas las regiones, son libros muy hermosos y también hay que decir de unos precios muy asequibles a la gente de clase media, la gente que no puede pagar 40, 60, 70 mil pesos de esos libros de las grandes editoriales.